¿Qué tal? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Un gusto poderles acompañar ahora, ya listos en el canal, ya tratando de realizar una nueva parte y bienvenidos a una nueva sección que se estará dando cada mes y en caso de los invitados que puedan, cada 15 días. Bienvenidos al mundo de Edgardo. Un gusto compartir con ustedes, gente. Nada, les tengo un invitado muy especial. Es sociólogo, parte de comunicador y profesor. Es una persona digna de admirar y que aparte no solo ve la sociología, sino que ve la vida a través de la sociología y la trata de explicar, trata de generar momentos en los cuales la comunicación es su mejor amiga. Les presento a Luis Guillermo Carranza Pantoja. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, gracias por esa gran presentación que haces, Gerson. Un placer acompañarte y acompañar a todos tu audiencia. Sin duda alguna, creo que la vida y aprender a conversar como aprender a analizar son elementos importantes y muy necesarios para podernos desarrollar en lo que querramos hacer, independientemente de que sea una carrera universitaria o lo que sea, siempre y cuando tengamos un sueño que te impulse a seguir avanzando, pues creo que somos contadores de historias. Para contar historias, voy a comenzar por saber quién es Luis. ¿Quién se Bueno, esconde, quién se esconde detrás del profesor de sociología y de todo lo que tenga que ver? pues voy a separártelo. Te voy a decir quién es Luis Carranza y luego te digo quién es Guillermo Pantoja, ¿te parece? Porque no son la misma. Perfecto. Es decir, oficialmente mi nombre es Luis Guillermo Carranza Pantoja. Claro. Si me preguntas quién soy desde esa persona, te voy a decir que un ciudadano más. Una persona que decidió en su momento estudiar una carrera extraña. Pocas personas estudian sociología en El Salvador. Primero porque obviamente vas a encontrarte con la dificultad de un trabajo. Segundo porque creo que no es una carrera de moda. Tiene una herencia histórica mal enfocada. Casi piensan que vas a agarrar un fusil y te vas a ir a las montañas. Entonces, casi nadie quiere estudiar sociología. Sin embargo, todos hacemos sociología. Estemos en un bus, estemos en una fiesta, estemos en una iglesia, en la casa misma, hay sociología. Y decidí estudiar esa carrera porque nunca pensé en seguir los patrones que todo el mundo sigue. De hecho, no inicié en sociología, Gerson. Amigas y amigos, inicié en ingeniería química. O sea, para que veas lo fumado que en algún momento pensaba en mi bachillerato de no estudiar lo que todos los demás estudiaban. Y empecé en ingeniería química. Pero como muchos de ustedes también, la vida nos lleva a que tomamos decisiones que parecen buenas, pero no son las correctas. Y en ese sentido tuve que cambiarme. Casi llegando a la mitad de esa carrera tuve que cambiarme. Me fui por la vía de las ciencias sociales. Y curiosamente, Gerson, creo que nunca me has escuchado decirlo, yo no pensé jamás dos cosas. Uno, dar clases. Y dos, estar en medios de comunicación. Porque el joven que empezó a estudiar sociología era altamente tímido, aunque no lo crean. Pues nada, increíble las vueltas como da la vida. ¿Y Y qué eso me tal? lleva a crear la otra figura. Ujú. La otra figura sí se llama Guillermo Pantoja. Es una combinación que hice entre mi segundo nombre y mi segundo apellido, porque el apellido materno no solamente era importante reivindicar a mi mamá, sino la historia que hay detrás de todo ese apellido. Y porque también se vuelve diferente, ¿verdad? Y al ser un apellido extraño, es mucho más fácil que lo recordaran. Y lo utilicé. Al final terminé creando una marca personal haciendo esa combinación entre mi segundo nombre y mi segundo apellido. Mediáticamente así aparece cuando empecé a estar en medios de comunicación hace más de 12, 13 años. Empecé justamente con ese nombre. Me doy a conocer con ese nombre, la gente me conoce más con ese nombre. Hay quienes hacen broma y dicen, ¿quién es Luis Carranza? ¿Quién es esa otra persona? Pues nadie la conoce. Y juego a veces con esa dualidad, porque al final somos eso, somos una dualidad. Somos una combinación de luz y oscuridad, de día y noche. Y entre esas dos
estas dos esferas, pues terminamos existiendo cada uno de nosotros. Entonces, Luis y Guillermo son diferentes personas reencarnadas en una sola. Sí, pero no soy bipolar. Hago la aclaración. Pero sí, son dos versiones de mi propia historia. Una está muy anclada a lo que fue ese mundo de la timidez, del silencio. Como vuelvo y repito, yo no pensaba tampoco dar clases. Son ya alrededor de 15 años dando clases. No pensé que podía llegar a hacerlo. Y menos el estar frente a una cámara, hablar a una cámara, crear contenido frente a una cámara, así como tú lo haces también. Y pues nada, eso nos lleva a conocer espacios y personas que nunca pensé llegar a conocer. Y a veces he creído, ¿sabes, Gerson? Que quizás hubiese estudiado mejor comunicaciones, pero la vida nos lleva donde nos tiene que llevar, ¿verdad? Hay alguien que me apodó, incluso porque tampoco hago sociología al estilo normal. Entonces, es todo un caos, te diré. Uno de mis conceptos más importantes es el del caos. Yo no hago ni sociología normal, yo no doy clases normal, yo no hago contenido normal y creo que eso me hace un diferenciador importante. No un famoso, ojo, no un famoso, simplemente un diferenciador muy importante. En la comunicación siempre se valora lo diferente y lo distinto. Pero a ver, retrocedamos en el tiempo. Muy bien. Quiero conocer cuándo, dónde, de dónde eres oriundo, qué te identifica. ¿Qué recuerdos serás de ese lugar? Nací al mismo tiempo que la guerra. Nací quizás, no lo voy a recordar, pero no lo puedo dudar. Nací siendo arrullado por el sonido de las balas, de las bombas, del tener que ocultarse. Nací en una generación incomprendida y que cuando ya llegamos a ser adultos descubrimos realmente el mundo. Nací en una década muy compleja, una década que era de transición, que era lo que había sido hasta ese momento y lo que iba a empezar a ocurrir posteriormente. Esa es la década de los 80. Nací en una familia como la de todas y todos, con sus disfuncionalidades, con sus elementos que te fortalecen, como aquellos que te hacen también cuestionarte por qué naciste ahí. Porque creo que todos en algún momento lo hemos cuestionado. Eh, tuve una niñez muy curiosa. Eh, no tenía nunca amistades donde vivía. Mis amistades eran lo que tenía a mi alrededor. Creo que eso hizo que se despertara en mí mucho la creatividad o también lo que era la imaginación muy rápido. Entonces creaba mundos y le voy a contar algo. No estudié comunicaciones por el tema de timidez, pero yo tomaba las cajas de los zapatos y las convertía en cámaras de video. Y hacía mi propio programa. Creo que si hubiese entendido el poder de los youtubers, hubiese empezado a ser uno de los primeros youtubers. Pero tampoco tenía una cámara ni había internet en El Salvador, ¿no? Entonces, me tocó vivir como en una época que no era para mí todavía. Y esto también nos va a servir en algún momento si tú quieres abordar ese tema, porque al final de mis 30 empiezo a dar todo un giro en mi vida y empiezo a crear un contenido diferente también para jóvenes, ¿no? Pero en ese momento yo no tenía esa claridad. En ese momento yo vivía una burbuja, la burbuja de protección de los padres, porque obviamente estábamos en un contexto de guerra. Luego mi adolescencia es la etapa de todo lo que es el surgimiento de las pandillas. Entonces todavía fui esa generación que pudo tener ciertas libertades de movilización, pero también ir sintiendo cómo esas libertades se van restringiendo. Y es que, Gerson, si haces una pregunta poderosa, te voy a contar una historia poderosa. Te dejo ese reto ahorita. ¿Cuál es? Te iba a preguntar cuál es el momento más feliz de tu niñez y cuál es el momento más triste de tu niñez. El momento más feliz de mi niñez, buena pregunta. Tendría que hacer una gran memoria. Me vas a tener que tener paciencia. Soy disco duro antiguo. Mira, el momento Nada. más feliz es
cuando compartía con mis primas. Inventábamos muchas cosas, pero también cuando tenía mis espacios de soledad, yo convertía la sala de mi casa en lo que fuera, un bosque, en una selva, en un desierto. O sea, yo inventaba, yo jugaba muchísimo, mi imaginación siempre estaba a 1000 por hora, mi cerebro trabaja 1000 por hora siempre, todo el tiempo, nunca se está quieto. Y esas son las etapas de mayor felicidad, el poder sentir el calor de un hogar. Y los momentos más tristes, creo yo que vendrían a ser las etapas previas a lo que fue la última ofensiva. Yo todavía recuerdo que estaba en la casa de mi abuela y estaba jugando con unos muñecos, ¿no? Y estalló una bomba. De hecho, ella vivía cerca de uno de los cuarteles que sufrió un atentado con un coche bomba. Inmediatamente salí corriendo y con eso se fue iniciando todo un proceso de lo que fue la última ofensiva. No es nada fácil, Gerson, vivir algo de tanta incertidumbre. No sabes cada segundo qué va a pasar, no sabes si el siguiente sonido que escuchas va a lastimar a alguien que vos conoces, ¿no? Te diría que esa dualidad han sido los momentos más críticos dentro de lo que ha sido mi niñez. ¿Cómo se te recuerda? ¿Como un chico travieso, dinámico? ¿Le ponían quejas a los profesores a tus padres? ¿Cómo era, Luisito o Nuevamente, Guillermito, sí. Nuevamente te digo una dualidad. En mi vida pública, yo era el niño modelo, porque cada vez que iba a una fiesta de cumpleaños me iban terapiando, poniéndome reglas. Entonces, yo soy una persona, Gerson, que aunque estén con una piñata, yo no me lanzo a recoger ningún dulce, porque eran las reglas que tenía en mi casa. Entonces, públicamente yo era el niño modelo, pero en mi casa era un huracán categoría 5. Anda. ¿Sí? Literalmente, un huracán categoría 5 en mi casa, con mis entornos más cercanos, pero públicamente yo era el típico niño que lo sentabas en una silla, en toda una fiesta y no se iba a mover hasta que mamá decía que no fuéramos. Entonces, para la gente, yo siempre fui un niño modelo, pero en mi casa era muy complejo para mis padres poder contenerme en muchas ocasiones. Podríamos aplicar el muñeco de sala afuera y el terremoto en la casa. Sí, pensé que ibas a decir Anabel en la casa, pero sí, digámoslo A así de ver, alguna forma. también, Digámoslo así de también se alguna forma. puede, ¿eh? O sea, ahora, ¿qué experiencia te ha servido el poder vivir la guerra como lo has aplicado en tu persona? Yo no enseño sociología de la forma tradicional ni la historia tampoco. Me ha servido para comprender que somos personas que estamos metidas en medio de caos, en medio de situaciones muy difíciles, pero que no son eternas y que por lo tanto hay que sobrellevarlas, hay que aprender de ellas y no repetir los errores que pudieron haberse cometido. Eso si tú lo quieres ver como una sociedad, pero si lo ves como persona, todos en algún momento hemos tenido un conflicto o hemos sido partícipes de entornos de conflicto, de cualquier tipo de conflicto. Y al final debemos aprender eh, a construir, ¿no? A construir dentro de ese caos, dentro de ese desorden, una nueva historia, ¿verdad? Yo tenía 12 años cuando se firma, perdón, tenía 10 años cuando se firma los acuerdos de paz. Entonces, toda mi adolescencia fue la construcción de esta sociedad diferente. Y toda mi niñez está anclada a lo que fueron esos momentos oscuros también. Tampoco lo viví como muchas otras personas, pero no te puedo negar que el miedo es una característica muy fuerte de quienes nacemos en esa época. Y vencer el miedo no va a ser fácil, Gerson. Y el primer miedo a vencer va a ser hablar en público, irónicamente. Pues nada, el hablar en público es un reto mayúsculo. ¿Y qué pasa de los 10 a los 20 años? ¿Qué momentos relevantes me puedes comentar? Que dicen que de los 10 a los 20 años son excelentes momentos. eh, Hay un cúmulo de situaciones donde pasa el bachillerato, juegos, fiestas. Digo, no sé, ¿qué pasó? Bueno, hay como tres cosas en toda esa década, ¿sabes? Primero, 11, 12 años tal vez, yo esto lo digo en una charla, yo pasé, una de las frustraciones más grandes de mi vida fue no tener amigos. Entonces, entre los 11, 12 años, una de las cosas que yo pedía a Dios, a la vida, a quien fuera, todas las noches,
Gerson. Todas las noches, amigas y amigos, era, yo quiero caerle bien a la gente. Yo quiero tener amigos. Yo deseo que la gente no me diga de primera instancia, pues yo te vi y me caías mal. Eso es lo que va a pasar en esos primeros años de esa década de la que estás hablando. Para mí, de 10 a 20 años va a ser una década de conflictos, ya no de la guerra, sino situaciones que me tocó vivir, que para poder amoldearme a lo que puede ser la versión actual, se tuvo que pasar por todo ese tipo de situaciones. Porque a los 17 años, creo que tampoco me has escuchado decirlo, Gerson, no lo recuerdo si me has escuchado decirlo alguna vez, pero a los 17 años, justo en el momento en el que estoy entrando a la universidad, y todavía estaba en la etapa de casi cercano a cumplir los 18, haciendo una tarea de universidad, como muchos de ustedes de repente han salido a hacer una tarea de una universidad o de un bachillerato. Y yo soy parte de las estadísticas de violencia en El Salvador, producto de un asalto. Yo tengo una bala. Yo fui herido por una bala. Entró en mi barbilla y quedó atrapada atrás del cuello, pues. ¿Te imaginas lo que es conocer a la muerte? ¿Te imaginas lo que es hablar con la muerte? ¿Te imaginas lo que es sentir que la muerte está a la par tuya? Creo que no son las historias que a todo el mundo le encanta escuchar, ¿verdad? Porque a veces es mejor las historias románticas. Pero para mí esa década no fue romántica, fue una década de conflictos, de transformaciones, es mi adolescencia, es el momento de transición, es el momento donde la timidez se vuelve más fuerte, es el momento donde el miedo gobierna prácticamente todo lo que me ocurre, y te puedo decir que es una década donde no sé si queda bien la analogía y comparación, pero es como los momentos previos a nacer. Hay mucho dolor, todo se está desgarrando, todo se está rompiendo y no sabes qué va a ocurrir, no sabes qué va a pasar. Es el momento incluso en el que tengo que elegir una carrera y es el momento en el cual ya te haces las preguntas: ¿qué voy a hacer de mi vida de aquí en adelante? Esos son de mis 10 a mis 20 años. Y me imagino que también viene la presión de los padres, porque siempre en nuestra sociedad tenemos el modelo de que tienes que ser perfecto, realizar las cosas perfectas, y eso también pudo ir abonando al miedo, ¿no? Fíjate que no tanto en mi casa, pero personalmente sí. Personalmente, acordate que es una época en la que vos te querés comer al mundo. Tenés unas grandes expectativas y probablemente, al igual que tú, al igual que quien nos esté viendo, estamos deseando cosas realmente imposibles, porque no vemos lo imposible como algo que exista, entonces nos atrevemos a hacer cualquier cosa. Sin embargo, para mí mi vida iba como muy de acuerdo al plan, ¿verdad? Estudias, salí de bachillerato sin mayor problema. Bueno, te quiero decir que yo me gradué de bachiller el año en que se hizo la PAES 2 veces. Tú has hecho la PAES 2 veces, Gerson. No, solo Se hizo la recordaba. PAES 2 veces en el año 99, primero porque la plagiaron, es decir, la obtuvieron de manera fraudulenta y nos tocó volver a hacer la PAES. Yo soy la generación que hizo la PAES 2 veces. O sea, ¿querés hablar de una generación de corrupción en la PAES? Yo vengo de esa generación, ¿no? Pues Entonces, ahí está. o sea, imagínate que hasta eso No, pero estaba... no fuiste tú. No, 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 para No, nada, para nada, nada. bueno, Yo sí bueno. me tardé las 4 horas y media que tenía que tardar, pero tuve compañeros que se tardaron 20 minutos. Entonces, en ese contexto, en toda mi vida de la década de los 90, que va a ser bonita también, que me va a permitir entrar a algunos espacios donde voy a ir poco a poco rompiendo la timidez y voy a ir teniendo los primeros grupos de amistad, pero personalmente todo iba bien, ¿verdad? Hasta el bachillerato. Cuando ya viene el tema de la universidad, yo pregunto a mi familia, le pregunto a personas importantes, ¿qué estudiar? Y aquí hay una de las grandes lecciones de vida. Lo que es conveniente con lo que es tu esencia. Algo que tampoco nos lo han enseñado nunca en el sistema de educación. Lo que es conveniente es una carrera que te permita tener un ingreso, que te permita tener una vida digna, pues. Pero lo que en realidad es para lo que has venido a este planeta, esa es otra cosa. Y aunque esto implique en muchísimas ocasiones estar en contra de toda una sociedad, pues a mí me tocó sobrellevar la situación de seguir el consejo, elegir una carrera que permitía tener ese panorama de cierta seguridad, y lo voy a decir entre comillas,
pero que al final terminé decidiendo, ya con 22 años encima, hacer un cambio y un giro hacia otro tipo de profesión. Y ahí se rompió todo lo que estaba en orden, todo lo que ya estaba establecido, todo lo que ya se había hecho, todo lo que me daba seguridad se rompió en un segundo. Así que no es que no le puede pasar a cierta gente, en realidad nos puede pasar a todos, ¿no? Hay momentos en que las decisiones que tomamos son muy complejas, o tal vez nos estamos exigiendo mucho y no estamos escuchando donde deberíamos estar escuchando. Vuelvo y repito lo que te dije anteriormente. Nunca pasó por mi mente en ese momento en que yo estaba en una carrera y decido cambiarme, jamás en la vida pasó a entrar a comunicaciones. Imagínate, ni siquiera recordé cuando de niño hacía las cámaras con las cajas. Nunca pensé en eso, sino que me fui por otro camino, porque no me creía capaz de poder estar en un medio de comunicación. Y eso yo sé que te va a llevar, Gerson, a hacer una pregunta. ¿Cómo diablos termino en los medios de comunicación? Pero Exacto. No, te pero voy a lo dejar que la primero, hagas cuando querrás. sí, lo primero es qué tal ingeniería, cómo fue ya con también el incidente. Con respecto al incidente que me comentabas, también te Sí, quería preguntar algo, porque sí. uno como adolescente también tiene esa característica, algunos lo han vivido, muchos otros no tanto, que por una pequeña cicatriz, cualquier cosa, se avergüenzan. Pero después de aquel incidente de la bala, Sí. eh, ¿qué pasó? La ¿Lo bala me hace tomaste? famoso. A ver, la Porque la gente canción cuando le o... contaba la historia, no, lo que pasa es que cuando, primero no hay una cicatriz profunda, Ah, no. la barbilla, a menos que yo me rasure, se ve y la gente me ha dicho, quizás no te sabes rasurar, ¿verdad? Muchos creen que no me Ujú. sé rasurar y por eso tengo... En realidad, si yo tengo barba, no se ve. Pero me hizo famoso porque cuando cuento la historia, y yo nunca perdí, nunca perdí la conciencia, siempre estuve consciente de todo, incluso seguí manejando después de ese ataque, porque fue un asalto, pues me hizo más famoso, ¿no? Entonces, por lo menos me servía para tener ciertos amigos, ¿verdad? Ciertas personas que se me acercaran a hablar. Eso en sí no fue un problema, digámoslo de esa forma, porque yo ya tenía heridas internas que eran de rechazo. Hoy le llamamos bullying, pero, o sea, yo sufrí bullying en mi época. Y hay un tema que yo trato en un video que se llama corazón tóxico. Entonces, las heridas internas me tenían tóxico. La herida de la bala, al contrario, me favorecía a mí muchísimo. Y se da en el contexto, por cierto, cuando estaba estudiando ingeniería. Curiosamente, cuando me cambio a sociología, sociología es una carrera que tiene muchísimo trabajo de campo. Y desde ese momento, de lo que ocurrió un 19 de octubre, 1:30, 2:30 de la tarde, un domingo, por cierto, del año 2000, eh, no ha vuelto a ocurrir nunca más, ¿no? Entonces, para mí el momento de recibir ese impacto y de quedar vivo, solo me hizo hacerme una pregunta. La vida no puede seguir siendo como ha sido hasta este momento. Por lo tanto, tenés que cambiar algo, ¿no? Entonces, en ese momento no estaba pensando de hecho, era el ciclo 2 de ingeniería, Gerson, es decir, estaba empezando la carrera. E incluso me hizo famoso dentro de la carrera, pues, porque, vos sos el de la bala, o sea, por lo menos me daba reconocimiento, pues. Exacto. No es la época de los hashtags, pero podría haber creado uno, yo soy el de la bala, pues. Pero me hubiese hecho viral, creo yo. Creo que si TikTok hubiese existido ahí me hubiese hecho viral. Sin Me embargo, imagino. sin embargo, no es un problema. Yo no tengo una cicatriz y entiendo lo que tú me estás diciendo, pero mis heridas eran internas y esas no se veían. ¿Lograste sanar todas las heridas internas que tenías? Las logré sanar a los 37 años. Muy bien, interesante. Ingeniería, el cambio a sociología. ¿Qué pasó en todo ese terremoto? Bueno, cuando decido cambiarme, yo tenía claras las dos carreras que me gustaban, que era ingeniería química y sociología, desde que era bachiller. Cuando me cambié, en los primeros ciclos me sentí muy cómodo, muy contento. De hecho, estaba en una posición como estudiante bastante privilegiada.
no me era difícil. Yo siempre he consumido noticias, entonces siempre manejo información de cultura general básica, tal vez, pero entonces era muy fácil, ¿no? La carrera no era complicada. No es que la carrera sea fácil, la carrera no es, ninguna carrera es fácil, sino que se me facilitaba a mí, pues, poderla comprender. Y fue a la mitad de ella, en el año 2006, agosto 2006, justamente, que ocurren dos cosas al mismo tiempo. La primera es que por andar de metido en una reunión, terminé dirigiendo la Asociación de Estudiantes de Sociología. Ah, El amigo. tímido, el tímido, el tímido. Y la segunda es que es en ese mismo mes y en ese mismo año que yo entro a medios de comunicación por primera vez. Por metido. Las dos fueron justamente por la misma palabra. Por andar de metido, terminé dirigiendo una organización, terminé obligándome a hablar en público y por otra parte, terminé en medios de comunicación donde obviamente tenía que estar hablando y ahora ya no a la gente, sino un gran lente en un estudio de televisión y imaginar que le estaba hablando a una persona. Ese es el terremoto más grande que ocurre después de ese momento histórico, de tanto de mi evento de asalto, como también de haberme cambiado esta carrera. Al final lograste cursar todos los ciclos de la carrera en sociología en la universidad, te Sí. graduaste y pasó todo ese terremoto. Sociología y medios de comunicación. Un elemento en lo que puedes cambiar la personalidad de muchas, o la visión, digamos, de muchas personas y una manera de concebirte, de utilizar todo lo que habías aprendido y a consolidarte como persona, me imagino. Bueno, escuchártelo decir a vos se oye bonito. En ese momento no lo proceso así, ¿verdad? Yo creo que hay un principio filosófico de mi papá que siempre se ha convertido como en el motor de muchas cosas que he hecho. Él siempre me ha dicho, si una puerta toca ese portón, si se abre, aprovechar la oportunidad. Si no aprendes nada, no lo haces bien, no importa. Lo importante es que se abrió. Probablemente después de ese portón o de esa puerta habrá otra y así sucesivamente. Yo solo vi la oportunidad de estar y al atreverme, porque esto así fue, al atreverme a ser parte de algo, al atreverme a enviar un correo donde explicaba, me gustaría estar en el programa, ¿verdad? En televisión, y que me dijeran que sí, me obligaba a tener que ir. Entonces, este factor de que me obligara a tener Ah, que ir y hablar, el tener que estar frente a autoridades de la universidad y tener que hablar frente a ellas y tener que hablar sobre los temas de los estudiantes, fue lo que básicamente a mí me obligó a tener que romper mi timidez, ¿verdad? Y es que yo soy una persona que creo que los terremotos son los que le han ido construyendo. La vida para mí ha sido ese caos, no es malo, de hecho lo veo como vital en mi caso, ¿no? Lo caótico es lo que ha ido permitiendo que yo pueda ir transformándome y como lo decimos en algunos espacios, creando una versión cada vez mejor que la anterior. ¿A qué programa enviaste el correo? Si lo recuerdo. Canal 10 tenía un programa que se llama Juventud en Línea. Era un programa de foro de jóvenes pregrabado. Solo se transmitía 2 días por semana. Y recuerdo que decían, si quieres estar en este programa, envía un correo. Y justamente envié un correo, sinceramente, por molestar. Es decir, lo envié y dije, no creo que me lo lleguen a contestar. Y lamentablemente, o te digo con riesgo, lo contestaron. Llegué al primer programa, no dije casi nada, me dio pena completa. Pero curiosamente, estando en este set, en el foro, ahí había una persona que ya me conocía de otro espacio y me dijo, te vuelvo a invitar, pero con la condición que por favor hables. Y eso me obligó a ir una segunda vez, a empezar a hablar, y así inició toda una trayectoria hasta el día de hoy que me ha permitido estar en radio, que me ha permitido estar en televisión, tu espacio, estar también en red. Esa persona no fue Patricio, ¿verdad? No. No, Patricio llegó después.
Bueno. Yo llegué a este programa antes que entrara Patricio ya como parte del equipo. No, era el floor manager que en ese momento tuvo Juventud en Línea. Por eso para mí Canal 10 ha sido no solo el medio en el cual, y yo siempre lo he dicho públicamente, no solo ha sido el medio donde nací comunicacionalmente hablando, sino que es el medio al que cuando me han invitado nunca digo no. Es raro que yo diga no, y si no puedo un día lo compenso en otra ocasión, porque fue el lugar que a mí se me abrió para poder entrar a este mundo de llegar a través de los medios de comunicación. Y te voy a decir algo, Gerson, le voy a decir algo a todos. Yo pensé que nadie veía ese programa. Yo dije, o sea, si me equivoco, nadie lo ve. El problema es que la gente lo ve, o lo veía en ese momento, y me decían, yo te vi en Canal 10, yo te vi en Canal 10, y te imaginas cómo surgía la pena, cómo volvía a surgir el ser tímido, pero Vergüenza, ¿no? da vergüenza, claro. De hecho, casi no me veo. Cuando estoy en una entrevista, rara vez me he visto. Muy pocas veces ha ocurrido. No, casi no me veo. También porque soy muy autocrítico, ¿no? Entonces, mejor digo que fluya, y si a alguien le sirve lo que digo, que así sea. Pero me siguieron invitando. El lío es que me siguieron invitando. El lío es que después quienes trabajaron ahí se fueron a otros medios y me llevaron a otros medios. Y así sucesivamente empecé a llegar a, te puedo decir que casi he estado en todos los canales de San Salvador. 90% de esos canales yo he podido estar en algún programa, por lo menos una vez, en cada uno de esos canales de televisión. Algo que me sorprende, primero porque no estudié comunicaciones, segundo porque estudié una carrera rara, la gente ni la entendía, me confundían con psicología, y pues me he mantenido por más de 10 años moviéndome en medios de comunicación. O sea que a los 30 ya cambia todo, ¿no? Imagino que a los 30 ya entrar a la influencia de los medios de comunicación cambia todo. ¿Y Sí, dime. cómo fue esa parte de ya después de obligarte a dejar esa timidez, cuál fue tu próximo reto? Año 2012. Cada 6 años a mí me pasa algo curioso. Entonces, venía del 2006, que iniciaba en medios. En el 2012 yo pierdo un trabajo, o digamos formal, ¿verdad? Con ese que tener vacaciones de lunes a viernes, que tenés aguinaldo y todo ese tipo de cosas. Porque se terminó, era un proyecto y hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, desde ese momento yo tuve que entrar a otra dinámica de trabajo. Empecé con el tema de capacitaciones, siempre ligado al área de formación, ¿verdad? Y ya venía también dando clases desde que era estudiante. Yo estaba egresando en el 2008 y yo ya estaba dando clases en la universidad donde estudié. Pero en ese año ocurre algo diferente. Yo empiezo a conocer algo que conocemos como coaching, que es todo un método de poder trabajar con las personas, con los grupos, para que puedan descubrir en ellas mismas su talento y poderlo potenciar hasta el nivel más grande que te puedes imaginar. Y yo llegué a mi primer taller, todavía recuerdo, eran coaches internacionales, y todavía recuerdo que yo llegué diciendo, definiéndome, contestando la pregunta que tú hacías, ¿quién eres? Yo llegué diciendo, soy tímido. Así llegué, Gerson, diciendo, soy tímido. Esa frase a mí me seguía anclando al pasado. Aunque ya venía con todo el trayecto de medios de comunicación, ya con 6 años encima, pero yo seguía diciendo, soy tímido. Cometemos a veces el error de hablar de acuerdo al pasado y no modificamos las palabras de acuerdo al presente, y menos las construimos en función del futuro. Terminé diciendo, después de 3 meses de un primer proceso de formación, terminé diciendo, fui tímido. El día que yo dije fui tímido y empecé a decir que lo fui, empezó a cambiar más rápido todo lo que estaba a mi alrededor. Primero porque empezaron a surgir nuevos espacios donde hablar, donde capacitar, con quienes compartir, distintos profesionales. Ya no eran los estudiantes que venían de bachillerato hacia el proceso de universidad, ya eran profesionales, ya eran expertos en sus áreas, y de repente empezar a formarlos te obliga a tener que llevarlos al siguiente nivel de conciencia, y no poder llevar a nadie a otro nivel de conciencia si primero no has pasado vos por todo ese proceso. Entonces tenía que existir toda esa transformación personal para llegar al siguiente nivel. Y el siguiente reto, contestando puntualmente tu pregunta, Gerson, se llama y se llamó conferencias. Ese fue el siguiente reto.
Me imagino que esto ya cambió radicalmente Sí, el dar conferencias. sí, ¿Cómo, porque cómo armas una conferencia? es que yo no quería dar conferencias para el país. Mi sueño era hablarle a gente de otros países. Y fue justamente en el año 2015, hasta cohetes hay, mira, por lo que te estoy contando. Todo lo tenía Ya, planeado. Gerson, todo lo tengo planeado. Fue el año 2015 que cuando yo ya estaba trabajando el tema de educación en una cooperativa. Y en el año 2015 se hace un encuentro de comités de educación en San Salvador. Y me tocó hablar sobre nuestra experiencia ante, oí bien, ante representantes de Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Fue la primera vez que yo te puedo decir que di una charla a nivel internacional. La primera vez, 3 años después de haber iniciado mi proceso de formación en coaching. Desde ese momento hasta el personas que habitan y viven fuera del Salvador, tanto de manera virtual como de manera presencial. Y eso continúa. Ese fue el siguiente reto que empezó a ocurrir en ese momento. Empecé a tener esas nuevas experiencias. Son cosas bien diferentes dar una clase, dar una capacitación y dar una conferencia. Son cosas totalmente radicales. Y es justamente en ese año, 2015 también, que ya llevaba desde el año anterior, me invitan a dar clases a una universidad de la zona norte de El Salvador, que es Chalatenango, y en este campus es justo en el año 2015 que empieza una serie de charlas y conferencias donde me piden estar hablándole, oí bien, a profesionales de relaciones públicas, mercadeo, administración de empresas, turismo, enfermería, nutrición, ingeniería en sistemas, y empezaba a hablarle a más gente y a más gente y a más gente y a más gente, hasta un día que culminó con una, de hasta este momento ha sido la charla más fuerte que he podido impartir, y fue justamente en el teatro que se encuentra en el centro de Chalatenango. Creo que eran 150 o 200 personas, no recuerdo, en un lugar que casi no se frecuentaba con mucha regularidad. Terminé hablándole a toda esa gente, se grabó, es un video que está incluso en red. Entonces, te puedo decir algo, un principio que aprendí en el 2012. Debes declarar las cosas, por eso dejé de decir soy y dije fui. Declarar las cosas, actuar para que ocurran, y que cuando ocurran te conviertas en aquello que estás diciendo que quieres llegar a ser. Ese fue el siguiente reto y el siguiente terremoto de los 30. Gerson, mi vida le puedes llamar escala Richter. Toda mi vida ha sido un terremoto. el pequeño el más fuerte. Bueno, sin duda alguna. Entonces en los 30 es la flor de la juventud. Sí, yo creo que en mis 30 estoy viviendo lo que ustedes viven a los 20. Es que la primera Ah, década, bueno, fue la primera década no la tomes en cuenta, es la etapa cero, ¿no? Es como la etapa de preludio, porque en realidad esa década para mí es significativa, pero mi historia fuerte empieza en la siguiente. Entonces, sí, empiezo a vivir cosas que primero no son acorde a mi edad, ¿sí? Primero, no son acorde a mi edad. Segundo, no son acorde a nuestra cultura, porque hoy en día es como mucho más, es más visible ver a alguien hacer algunas cosas porque tenés redes sociales. Pero yo empecé a crear todo mi estilo, ¿no? Cuando no existían redes sociales. Y en ese sentido, entonces, fue nada más, solo te conocen quienes te ven cerca, ¿verdad? Quienes reciben una clase, quienes están en una charla. Pero eso nos llevará al siguiente momento, que va a ser, digámoslo, la erupción volcánica. Le voy a llamar así, Gerson. Te voy a invadir y le voy a poner de título la erupción volcánica. muy bien. Y me imagino que cuando se dé esa erupción, algo pasa, se cae todo y comienza algo nuevo. Siempre que tú construyes una versión posterior, la siguiente versión, eh,
hace que la anterior se quede nada más engavetada, porque solo te sirve como un recuerdo que lo traes cuando es necesario recordarlo, pero empiezas a iniciar desde cero. Solo que inicias en donde se quedó la versión anterior y vuelves a iniciar de cero, que es como una espiral, es un círculo que nunca se cierra, que cuando ya se va a cerrar vuelve a abrir otro círculo más grande. Entonces, venía hablando de todo esto en mi vida y como todos ustedes probablemente van a vivir, ya lo vivieron o lo están viviendo, tendremos que pasar por pequeños desiertos, pequeños momentos que nos llevan a reflexiones, a espacios de soledad, a espacios de silencio y, por qué no decirlo, también a situaciones muy, muy complejas. Luego de toda esta racha que se puede ver como un éxito, caigo en un bache emocional muy fuerte. Y te digo, todos lo vamos a vivir, probablemente, cada quien a una escala distinta. Entro a 3 años de inexistencia, a 3 años de una relación tóxica, pero ponerle así en negrita, papá, y en mayúscula, tóxicas. Lo Hasta te, termino de subrayar, ¿eh? por favor, y lo pones con letras fosforescentes, dice la gente, de colores fluorescentes, que se note. Entonces, Exacto. mira, son 3 años en los que yo desaparecí de redes. Son 3 años en los cuales yo estaba muy limitado en las cosas, entonces no estaba en muerte creativa totalmente. Y esos 3 años son los que me van a llevar de los 34 hacia los 37. Esos 3 años van a ser ese silencio. Y va a ser justamente cuando yo tengo 37 años, que no solo termina esa fase, sino que aparece una de las ideas más locas que puedo llegar a tener en la vida, que nunca, oíme bien, nunca se lo hubiese imaginado aquel niño de 12 años que pedía tener amigos, que no se lo hubiese imaginado aquel bachiller que, buscando qué carrera estudiar, dijera no a los medios de comunicación y buscar otra cosa. Y es la idea más fumada que pude llegar a tener hasta el día de hoy. Te la dejo en el tintero. A ver, es una idea esperpéntica. Ajá. ¿Cuál fue y qué pasó? Ese tu latín es muy fumado. Ese tu latín está muy complicado. La A idea ver, fue la pero siguiente. ¿Ah? en algo hay que cambiar, Sí, en ahorita algo hay estás que en hacer Google. diferente. Sí, ahorita estás en Google buscando las palabras en latín. Ok. No, la verdad es que no, es mi léxico casi diario. Bueno, yo no paso diciendo eso, Gerson. Yo no voy donde la señora a la que le compro el pan y le estoy diciendo cosas en latín, pero bueno, muy bien. Mira, Generalmente me las programo así. Cuando me programo realizar alguna entrevista, digo, bueno, a ver, eh, que sea algo diferente, porque me he cansado de ver formatos en El Salvador y digo, es que quiero ser diferente, no por mí, sino por los demás. y qué bueno, porque de eso se trata. O sea, las cosas que hacemos las hacemos justamente para la palabrita que parece cliché, pero que en realidad es muy poderosa, que se llama servir. Te cuento, mira, yo me despierto un día con una idea. Y la idea en ese día, a los 37 años, fue, eh, quiero ser influencer, pero con contenido de valor. ¿Sí? Oí bien, influencer, pero con contenido de valor. Y se me ocurre grabar videos. Bueno, dije, he estado en medios de comunicación tanto tiempo que creo que puedo grabar algo, ¿no? No sabía cómo, no sabía sobre qué grabar. Ya existían los youtubers, no me veía en perfil de youtuber, soy demasiado serio, creo yo. Algunos dicen que no, pero bueno. No lo Se me, creo, se pero me bien. ocurre, se me ocurre entonces escribir historias, ¿no? Historias con un mensaje que puedan servir. Y en el camino, mientras esta idea va madurando, voy conociendo las historias de personas. Historias de todas y todos, ¿verdad? Historias muy comunes, desde corazón tóxico, desde volver a nacer, ¿verdad? Volver como el ave fénix, de considerar que nuestra vida es tan valiosa que no la podemos tirar al lodo, no la podemos, se llama Diamantes en el Lodo. Ni siquiera sabía que era capaz de escribir una historia que pudiese servirle a alguien. Y escribí el texto.
Y mi idea era grabarlo, pues, aprenderme el texto y casi recitarlo, ¿verdad? No de manera poética, pero sí de memoria poderlo decir. Como dirían ustedes los comunicadores, en una sola toma, ¿verdad? Sin mayor cosa. Tengo un amigo en Guatemala que es productor de audiovisuales y me acuerdo que le escribí pidiéndole un consejo, cómo hacerlo, en qué me podía dar algunas ideas. Y él inmediatamente, Gerson, ¿sabes qué me contestó? A Quiero ver. que, ¿eh? Tú te puedes imaginar que te contesta alguien que está metido en el medio. Me contestó, venite, yo te voy a grabar. Y eso para mí fue la confirmación de que entonces aquella idea que salió entre dormido y despierto, pues tenía sentido. Viajo a Guatemala, esto que te estoy diciendo ocurrió en diciembre de 2018. Viajo a Guatemala en en febrero de 2019. Logramos y en marzo logro hacerlo público y lanzarlo, ¿no? Perdón, se te cortó el audio. No, fue el cohete que sonó. Lo que pasa es que se salió fuera de tiempo. Disculpame. Muy bien. Perfecto. Te decía, Ya decía que mejor. me fui a Guatemala en febrero 2019 y en marzo estaba ya lanzándose ese video. Nace la marca como tal, como emprendimiento social, lo que es Guille Pantoja. Por eso yo te hacía la diferencia con mi nombre. Yo separo las dos historias de acuerdo a mis nombres. Entonces aparece el concepto de Guille Pantoja y lanzo el primer video que me sorprendió. Yo dije, bueno, que lo vean 10 personas está bien, que lo vean 15, pues yo creo que me doy por satisfecho. Y terminaron siendo solo en el estreno, terminó un video como de 1 minuto, 30 segundos, y ya tenía como 200, 300 reproducciones en ese tiempo, pues. Me impactó mucho, me sorprendió. No creí que la historia tal vez iba a conectar tanto. Todavía hay personas que me dicen, he visto todos tus videos y Diamantes en el Lodo sigue siendo el que me deja un mensaje muy importante. Y yo le hablo a jóvenes, Gerson, yo le hablo a jóvenes que viven situaciones similares o tal vez más difíciles que las que yo pude haber vivido. Y me convertí en eso. Empecé a crear contenido en ese sentido. Cada video que yo he grabado es un video que yo escribo. Otras personas. De hecho, hay videos que la persona a la que se dedicó sabe quién es, sabe cuál es su video. Y yo solo cuento la historia de una forma diferente y a alguien le sirve, a alguien le conecta, a alguien le enseña algo, ¿no?, nuevo y diferente. Y así empezó. La segunda locura que se me ocurrió fue en la modalidad conferencia. Y aparece un concepto que yo le llamo coaching a dos voces, que lo pusimos en práctica en 2 universidades. Y esto da la antesala, Gerson, a un proyecto que oí bien lo que te voy a decir. Tú no puedes hacer un proyecto grande solo. Siempre necesitas a otras personas a tu lado. Y nace un proyecto en colectivo con puros jóvenes, millennial, centennial. O sea, ya el más joven soy yo. Mentira. Ya, sí. Es más. Nace Ya, lo o que sea, llamamos, nace lo que más llamamos, chiquito. sí, no, en realidad todos son menores de edad, son menores que yo. Son centennial y millennial más puros que yo. Y nace el concepto de que llamamos coaching con coco, que es toda una producción donde, al igual que como tú lo estás haciendo, crean calidad y valor. Y yo te felicito por esto que estás haciendo, porque yo creo que nuestro país necesita crear contenido que también permita hacernos preguntas, cuestionarnos y sobre todo aprender a descubrir dentro de cada persona su propia historia, que no va a ser una historia siempre agradable, pues, pero que esos momentos oscuros, esos momentos difíciles, son los que justamente te hacen construirte lo que hoy somos. Si tú me preguntas, ¿quién soy hoy? Yo te diría, soy el cúmulo de todas esas experiencias, de cada lágrima, como de cada sonrisa, como de cada felicitación, como de cada momento de soledad, ¿verdad? Porque en todo este periodo, la persona que me dio ese apellido, que me hace reconocido, fallece. Mi mamá muere en el 2014. Mi mamá solo pudo percibir mi vida hasta lo que eran medios de comunicación. Ya el mundo de las conferencias, el mundo de crear contenido, mi mamá no lo vio físicamente hablando, ¿sí? Entonces, en todo ese periodo
también ese pilar importante, esa razón que llevó a construir la figura del Guille Pantoja, o como yo, o la gente me dice, porque la gente me identifica con dos conceptos, o el Guille, que es el nombre que siempre ocupo, pero también con mi frase de caos creativo, ¿no? Y sobre eso la gente gira alrededor de esos nombres. Y eso es lo que al final encontré, soy un caos y mi vida ha sido un caos. Entonces, lo que hoy puedo llegar a hacer es el cúmulo de todos esos caos chiquitos, grandototes, feos, bonitos, que se fueron acumulando, que fueron apareciendo cuando menos lo pensaba. Y te voy a decir algo, tú sabes, La Bala tiene un video. La canción de los hermanos Flores No, o tu Mi propio Bala, video. Mi Bala, Ah, tu hay bala. un video Ok. dedicado a Mi Bala. Se llama 4 milímetros porque la bala quedó a esa distancia de una de las vértebras de la columna vertebral, valga la redundancia, ahí quedó, a esa distancia. Entonces, es un video que yo escribí, pero es al revés. No soy yo hablando, es la bala hablando. Es toda una historia que hice alrededor de la figura, porque al final fue, como tú muy bien has utilizado el término, fue un terremoto. Y antes y un después de lo que es mi historia personal. Cuando me ocurre, yo ni siquiera pensaba en dar clases y el giro que me hace la vida luego de estar y compartir con estudiantes como vos, puedo decirte que es en realidad el mayor concepto de éxito. He descubierto en más de 10 años que no hay ninguna profesión que genere tanta riqueza como un docente universitario. Más de 3,000 profesionales he tenido que formar. ¿Te imaginas cuánto? Si todo, no hay ninguna carrera que genere tanta riqueza como la que hace un docente. Y también he acompañado a muchos jóvenes a descubrir. De hecho, muchos han empezado a crear contenido después de haberme visto. Y eso a mí me lleva a preguntarme, fue a los 37, Gerson. A los 37 dice en los estudios socioeconómicos ya deberías de tener tu vida resuelta. Pero la pregunta es ¿cuál vida? Pero no. ¿Pero cuál vida? ¿La vida que te dicen que tenés que tener o la vida que vos tenés que tener? ¿No? Entonces, ese gran debate entre qué voy a hacer, seguir los patrones y los cánones que me dicen que tengo que seguir o seguir lo que la vida me ha puesto como el trayecto que debo tomar y el camino, como yo digo muchas veces, el camino de ladrillos amarillos que hay que seguir en la tierra de Oz, ¿verdad? Que es una incertidumbre. Y te puedo decir que han pasado 2 años desde ese momento, ha pasado una pandemia, ha pasado todos los caos que estamos viviendo y el concepto y la marca sigue creciendo. Ahora la gran pregunta es una interrogante muy grande que no te la voy a poder contestar. ¿Cuál es el siguiente caos? No lo sé todavía. Y no te lo puedo contestar porque así como uno surgió despertándome, lo que sí te puedo decir es que no dudes que cuando menos se lo espere a alguien, voy a terminar saliendo con el siguiente proceso evolutivo. Ahora, yo he conocido que también tienes una pasión, el de las películas. Ajá. A ver, ¿cuáles son? A ver, del mundo del cine no me llama tanto la atención, pero ¿por qué el cine? ¿Por qué el ¿Y cine? cuál fue la primera película que causó un impacto? La primera película que vi como 500,000 millones de veces eran Los 10 Mandamientos, porque solo eso daban en Semana Santa. En aquella época En además el 6. no había cable, men, o sea, estabas atado Claro, sí. al canal local, ¿verdad? Y veías más anuncios que películas. Hay 2 películas que a mí me marcaron mucho la vida. O sea, digamos como cinéfilo, fue Los 10 Mandamientos de Charlton Heston y Gandhi, que la hizo este actor Ben Kingsley. Buenísima. Y me enamoré del cine de historia, del cine que es biográfico. Me encanta mucho el cine biográfico y el cine es una de las formas más sublimes de contar historias, ¿sí? De hecho, parte de lo que tratamos de hacer en Coaching con Coco es tomar algunas cosas de cine y poder contar historias de una forma distinta, ¿no? Nosotros decimos con un pensamiento divergente, disonante, diferente, disruptivo, y desde esa visión 4D
pues hacer cosas que se salen a veces de los patrones más tradicionales, como tú también lo estás haciendo con el poder de las preguntas que me estás haciendo. Entonces, para mí el cine es eso, es la expresión del alma de contar cuentos e historias de forma muy sublime. Creo que es una de las, yo soy muy visual, muy auditivo, entonces es una de las ramas del arte que a mí me permite estar conectado plenamente. Yo no puedo ver una película, Gerson, si no estoy aprendiendo, analizando. De hecho, vos me has escuchado en clases decirles las escenas de películas y cómo esa escena les puede explicar algo que estoy diciendo con un concepto. Esa capacidad de tomar de lo cotidiano, del que vende paletas, del que va caminando en la calle, de ahí tomar un concepto teórico, es lo que creo yo que he aprendido observando, analizando, conectándome con justamente todo ese tipo de producciones audiovisuales. Entonces, creo que por eso me gusta tanto el cine. Además, viví en una época donde en tiempos de guerra, pues pasabas mucho en tu casa, a veces sin energía eléctrica, ¿sabes? Es decir, ustedes no han pasado 8 horas sin energía eléctrica, 12 horas sin energía eléctrica. Entonces, ahí solo te queda una cosa, la imaginación. Y la imaginación te permite contar historias de formas distintas, a imaginarlas, a sentir que estás ahí, a sentir los olores. No sé si tú te acuerdas de esa escena de En busca de la felicidad, cuando les toca dormir en un baño. No, en ese momento no la recuerdo. Bueno, eh, el protagonista con su hijo no tienen dónde dormir y se van a la estación de metro y empiezan a jugar, que están en la época de los dinosaurios, empiezan a jugar que tienen una máquina del tiempo y que los van persiguiendo y terminan durmiendo en una cueva y la cueva es en realidad el baño público. Esa magia de poder hacer que un niño no sufra la realidad del adulto y puedas construirle una historia con la cual puedas llevarlo a otro nivel de conciencia, a otro nivel de vida, ¿no? En su mente, creo yo que es lo que a mí me motivó a también contar historias de formas diferentes y hacerlo como lo hago de repente, ¿no? Interesante. ¿Alguna pasión? Y sé que te gusta el grupo de baldosas amarillas de Mago de Oz. A ver, contame, ¿cómo, cómo llega Mago a tu vida? Eh, bueno, mira, a mí me gusta todo aquello que te hace soñar, que te hace diferentes, a veces con las palabras más rebeldes, a veces con las palabras que te chocan, pero como decía un coach, lo que te choca, te checa, ¿no? Lo que te desestabiliza, te enseña algo. Y yo creo que encontré en un grupo como Mago de Oz, como otros también, la manera de contar las cosas de formas diferentes, ¿no? Y de decirlos a veces hasta de maneras rebeldes, ¿sí? De decirlo de maneras rebeldes. Yo he dicho muchas veces, no todo lo que enseñan en casa es verdad. Y lo he dicho en clase, y sé que me están escuchando padres hoy que están en aulas virtuales, y lo digo, no todo lo que nos enseñan es real, y es verdad. A veces hay que mover y canalizar la rebeldía, que es la energía creadora. En realidad, nadie crea nada si sigue el patrón existente, pero hay que saberla canalizar, ¿no? Entonces, esa historia de ir en búsqueda, de descubrir, y fíjate cómo es la historia en sí de Mago de Oz, no del grupo, de la historia de Mago de Oz. Tú tienes a un león que es ¿Mm? temeroso, ¿sí o no? Sí, el león que es temeroso, el hombre de latas, Que no tiene que, corazón. que no tiene corazón, el espantapájaros, o sea, todo lo que encierra, igual a Dorothy, su perrito, o sea, toda Claro. la historia de Mago de Oz es interesante. Toda la historia de Mago Y, de Oz somos nosotros. ujú, Somos nosotros en la vida. Somos nosotros que nos cubrimos sobre una coraza, somos nosotros que nos cubrimos sobre los títulos, somos nosotros que queremos reproducir lo que la sociedad dice que debemos reproducir. Pero ¿qué pasa cuando de repente, como en la película Divergente, tú no eres A, B, C, D, eres todo al mismo tiempo? ¿Qué vas a hacer cuando eres todo? ¿Qué vas a hacer cuando sos un arco iris? ¿Qué vas a hacer cuando sos una mezcla de tantas cosas? No vas a lograr encajar nunca en ningún lugar porque cada lugar tendrá sus propias reglas, sus propios cánones. Entonces aquí viene un concepto que para mí es el más importante y es la libertad. Y la libertad tiene un precio, ¿sí? La libertad de pensamiento, la libertad de amar, la libertad de decidir,
la libertad de hacer. Y al final ese es, creo yo, lo que tanto nos hace falta. Si nosotros, y aquí viene mi parte seria, Gerson, si nosotros recuperáramos la pasión que teníamos de nosotros mismos como país y no nos diluyéramos tanto en hacer cosas, en trabajar, en cumplir horarios, yo te aseguro que volveríamos a ser un país más feliz y mucho más pleno. Entonces, la gran tarea que yo me coloco, que no lo puedo hacer en una aula de clases porque tengo que cumplir un tema, tengo que cumplir una función, lo hago haciendo todas estas cosas adicionales que lleven a pensar y a reflexionar de maneras distintas y que te puedo decir, han habido quienes no se han querido quitar la vida, han habido quienes han cambiado sus decisiones, hay personas que hasta han cambiado sus carreras después de escuchar un mensaje que he podido compartirles, porque no tiene nada de malo. Creo que tú me escuchaste decir una vez, cuando descubrí que Roberto Gómez Bolaños creó su personaje de Chespirito a los 40 años, me di cuenta que el tiempo no era un problema y que estaba justo en el momento oportuno en el cual podía hacer esa transformación y ese cambio, porque al final te voy a decir, casi llego a los 40, pero no me comporto como nadie de 40. Así que no puedo encajar dentro de los cánones ya establecidos. Por lo tanto, tengo que crear mi propia historia y caminar mi propio camino de baldosas amarillas. Interesante, y ya casi me está dando paso al finalizar. Pero, a ver, cuéntame, dime curiosidades que no salgan en los periódicos, que no salgan en el canal de YouTube. ¿Cuáles son las curiosidades que me podrías contar? ¿En qué sentido? ¿Qué áreas de mí querés saber? No me digas cualquiera porque No, puede no, ser no, áreas no, no, no. sensibles. No, ahí ya no Curiosidades. entraré. A ver, Eh, fuera de cámara, yo soy una persona muy reservada, casi rayando muy silenciosa. Curiosamente, si estoy en un lugar donde no me conocen, yo no existo, Gerson. La gente cree que, porque lo ve a uno de repente casi como que es actor de cine, no sé, presidente de la República, pero no, en mi vida privada yo soy muy, muy reservado, muy callado incluso. Es una ironía, por eso te hablaba de Luis Carranza y te hablaba de Guillermo Pantoja. Duermo poco, no duermo muchas horas en la noche, tengo una vida bastante activa, muy activa, aprendí a tener energía y compartir energía y yo creo que eso es lo que hace que no me comporte como mi edad. Habemos muchos en mi generación que no nos comportamos como nuestra edad y curiosamente hacemos casi siempre cosas diferentes a lo que el promedio hace, ¿verdad? Como pocos mariscos, me gustan muy poco, si querés tener esa curiosidad. No sé bailar. ya. Ah, anda, interesante. Bueno, pero eso lo podemos omitir también. Sí, también. Después se podría cortar, ¿eh? Soy bastante independiente. En muchas cosas de mi vida soy muy independiente. He aprendido a hacer cosas por mí mismo, como los videos hoy en día. Yo hago todo. Yo busco el lugar, yo escribo, aprendo el guión, pongo la cámara, después una pequeña edición, es decir, hago todo. Eh, Me apasiona mucho. Lo que más amo en la vida es estar en una tarima frente a personas y contarles cosas útiles. A veces esas cosas útiles son mi vida, a veces son otro tema, a veces son cualquier otra cosa, pero lo más valioso es cuando termina todo y alguien se te acerca y te dice que lo que dijiste le tocó, le impactó, le sirve. Eso creo que es lo más grande que se puede recibir en la vida. Eso es éxito. Eso es realmente el éxito, ¿no? Y pues lo aprendí empezando a ser libre, de pensamiento, de corazón, de alma. Y pues nada, eso es lo que hace que no sea una persona normal. Común y silvestre, dice un amigo mío.
Muy bien. Así que de esta forma ya vamos cerrando. Por hacer como una pequeña síntesis. Sí. Por todo lo que me has ido comentando poco a poco, entre terremotos, tsunamis, desastres, ciclones, has ido encontrando una vida, una fuerza, un poder. El cambiar, mucha gente lo ve como una imposibilidad, un miedo, una barrera que no puede superar. Pero Guille encontró una barrera, el superar un mito, el dejar atrás ese mago que le votó a su hada más preciada. Encontró en su vida la curiosidad de cambiar no solo su vida a través de la libertad, sino de devolver a un niño, a un joven, a un adulto, el poder vivir feliz y en paz. No es el mejor, no es el peor, solamente es único y divergente y quiere ser como Dorothy para trasladar y cambiarle la vida a sus amigos y a los demás. Aquí está Guille, que conocemos desde la aula, desde la universidad, desde lo que nadie pudo conocer o desde lo que todos podemos comprender. La libertad solo es una forma para crecer, amar. Y la felicidad no es un mito, solo puede ser una realidad. Gracias. Gracias a ti. Es la declaración más fuerte que alguien puede darle a otro ser humano. ¿Sí? Gracias por invitarme. Gracias por hacer preguntas. No hay diálogo, no hay conversaciones sin preguntas. Y nunca hay preguntas incómodas. Solo hay preguntas que nos incomodan a nosotros por lo que vivimos, pero las preguntas no son incómodas. Sin embargo, te diré que lo primero que aprendí de la vida en estas nuevas versiones es que no hay que ser ni bueno ni malo. No hay que ser perfecto ni imperfecto. Solo hay que aprender a ser grandioso. Y con esa idea vas a llegar a ser lo que menos te imaginas y sobre todo déjate sorprender de la vida. Yo lo hice y lo sigo haciendo y me sigue sorprendiendo. Me sigue dejando con la boca cerrada a alguien que no para de hablar. Entonces, esa es magia pura. Esa es magia pura. Y muchas veces la vida me deja con la boca cerrada. Me permite vivir sueños que se convierten en realidad. Me permite vivir experiencias que nunca pensé que llegarían a ocurrir. Me permite estar en lugares y con personas que nunca imaginé que llegaría a compartir. Si lo logró alguien que tampoco viene de los grandes nombres o apellidos históricos, que al igual que todos hemos andado en la calle sin una moneda, con hambre, que también vivió un asalto, pues creo que lo puede cumplir cualquiera, ¿verdad? Como me van a escuchar decir muchas veces, el dolor solo lo viven los vivos. Y si hay dolor, hay posibilidad de cambiar. Y si hay posibilidad de cambiar, pues hasta el último suspiro que demos sobre la faz de la tierra, tendremos la oportunidad de crear una historia totalmente diferente. Como dicen, no es donde inició, es donde termina la última página. Gracias, Gerson. De nada, ya sabes, y aquí estaremos para compartir y estar pendientes de lo que publicas, de lo que haces, de lo que puede ser el nuevo guía de aquí en adelante. Por si hay una crisis, un terremoto, también lo veremos. Pero nada, gracias. A ti.